En el episodio anterior de nuestra guía de Castlevania Round of Blood, vencimos a Drácula y rescatamos a Ned. Podríamos decir que ya hemos pasado el juego, pero realmente apenas hemos visto aproximadamente el 60% de este juego, lleno de secretos y trucos de los cuales vamos a platicar el día de hoy. El mayor secreto de Round of Blood es que tiene 3 finales. El final normal cuando lo pasamos como Richter Belmont, el final cuando lo pasamos como Maria Renard y el final cuando lo pasamos como Richter Belmont pero liberamos a todas las doncellas. El día de hoy vamos a desbloquear los 2 finales alternativos, vamos a pasar el juego con Maria Renard, pero también vamos a liberar a todas las doncellas atrapadas en el castillo del demonio por el insaciable Drácula, las cuales son una monja llamada Tera, Iris, quien es hija de un doctor de la aldea, Annette, quien es la prometida de Richter, y Maria Renard, quien ya rescatamos y es una joven cazavampiros pariente lejana de la familia Belmont. A Maria y Annette ya las rescatamos, pero Tera e Iris aún están atrapadas en el castillo de Drácula y hoy te vamos a mostrar dónde se encuentran atrapadas. Y todo esto lo vamos a hacer con el favor de Dios. Bienvenidos Richimaniacos, gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer este programa especial y comenzamos. Fase 1. El origen de la tragedia. La primera ruta alternativa de Castlevania Round of Blood se encuentra en la fase 1. Cuando bajemos por estas escaleras, si en lugar de salir por la puerta de la derecha, nos vamos hacia la pared de la izquierda y la destruimos, descubriremos un camino oculto en donde nos espera un ectoplasma, una esfera verde compuesta por rostros fantasmales de espíritus. Al final de este camino tendremos que dejarnos caer por el vacío para llegar a una nueva zona. A la izquierda se encuentra una trampa. Si rompemos la pared nos toparemos con una planta carnívora gigante. Lo ideal sería ir por la derecha, por donde llegaremos a la antesala del jefe, el cual es una serpiente marina gigante. La serpiente saltará 2 veces antes de detenerse para escupirnos agua. Para vencerla, tenemos que pegarle en la cabeza. Maria es lo suficientemente rápida y pequeña como para pasar por debajo de la serpiente mientras salta. La serpiente volverá a saltar una vez más antes de enroscarse y atacarnos por el piso. En ese momento podemos aprovechar el salto doble de Maria para evadir su ataque. Al vencerla, intentará atacarnos por última vez antes de desaparecer. Fase 2 alternativa. Odio tomar el camino largo. Esta vez tendremos que cruzar un largo puente construido sobre un lago, esqueletos espadachines, pilas de huesos, cuervos, piso que se cae, estatuas de gárgolas que cobran vida. El camino corto está lleno de peligros. Esta fase tiene varios secretos, pero hoy solo mencionaremos uno. Cuando llegues a este punto en donde hay unas escaleras, tienes la opción de subir. Normalmente subiríamos las escaleras si estuviéramos como Richter Belmont y por ese camino terminaríamos enfrentando nuevamente al hombre lobo. Pero si elegimos a Maria, podemos tomar el camino de la derecha, aprovechando su doble salto. La animación de cómo va anocheciendo mientras pasamos por este camino es simplemente espectacular. Al final de esta ruta, nos toparemos con una armadura con espada gigante y al vencerla, por fin llegaremos con el jefe de esta fase alternativa, que es el golem de hueso. El golem se mueve despacio y escupe fuego, pero podemos aprovechar la velocidad de Maria para hacerle daño. En su segundo ataque, el golem pasará volando de un lado al otro del escenario. Finalmente, en su tercer ataque, el golem se convertirá en una especie de tortuga o tanque de huesos que intentará arrollarnos. Este jefe es muy sencillo, detiene su avance cada vez que le hacemos daño y podemos caminar por encima de él sin que nos lastime. Fase 3 alternativa. Dejad vuestra alma en paz. Nos encontramos en el cementerio. Por este camino encontraremos atrapada a la monja Tera. Hay un secreto justo al inicio de esta fase. En la tumba que está arriba de esta plataforma subiendo las escaleras, podemos mover la tumba si caminamos de derecha a izquierda. Se moverá poco a poco hasta descubrir un túnel secreto en el cual hay un montón de ítems. Regresamos al camino y un cráneo gigante aparecerá desde lo lejos para intentar detenernos. Este cráneo flota alrededor del escenario y para
para derrotarlo tenemos que destruir sus 3 ojos. Una vez que lo derrotemos, si seguimos avanzando por la parte de arriba encontraremos comida escondida en las piedras que nos ayudará a recuperar nuestra vida. Seguimos avanzando y hay una puerta en el segundo piso, debajo de ella hay una pared de piedra. Si golpeamos la pared, la podemos romper, revelando un pasaje oculto. Bajamos las escaleras y nos encontraremos con una joven de cabello verde que está rezando en una mesa. Se trata de Tera, una de las doncellas cautivas de Drácula. Tera es una monja de la aldea. La hermana Tera, al ver sus oraciones respondidas, le dice a María que es un ángel. María le dice que regrese a la villa y cuando la hermana Tera le pregunta su nombre, María levanta el pulgar y dice que es María Renard, cazavampiros. Tera le responde: María, sé que Dios te protege. Regresando a la partida, para salir de aquí tenemos que romper la pared y subir por los huesos del fósil gigante. Si seguimos avanzando, llegamos a unas escaleras. Si siguiéramos por el camino de la derecha, nos topamos con pared, pero con muchos ítems ocultos. Para continuar nuestro camino tendremos que subir las escaleras. En el siguiente piso notaremos que hay unas masas con picos colgando del techo que nos impedirán saltar las plataformas. Si les pegamos a las cadenas, estas caerán. Tiraremos todas. Ahora, si avanzamos por la izquierda, el camino es muy difícil y eventualmente llegaríamos con el jefe, que es el Minotauro. Sin embargo, hay una ruta alternativa secreta. Después que tiramos las masas con picos del techo, nos podemos dejar caer por uno de los agujeros y notaremos que cuando cayeron las masas dejaron un hoyo en el suelo. Si nos dejamos caer por este nuevo agujero, llegaremos a una zona secreta y al jefe alternativo de esta fase, que es un ojo gigante que usa hechizos llamado Douchter o Dogeter. Este jefe es muy fácil de vencer. El ítem Crash del gatito de María y sus palomas son suficientes para vencerlo sin mucho problema. Cuando lo venzamos, lanzará un último encantamiento, subirá y se dejará caer hacia nosotros. Es muy rápido, por lo cual recomendamos tener cuidado. Fase 4 alternativa, la divergencia final. En esta fase se encuentra atrapada Iris, la hija del doctor de la aldea. Al principio tendremos que cruzar un pequeño pantano lleno de ranas y cuervos, y más adelantito tenemos la opción de tomar 2 caminos. Si seguimos la ruta normal avanzando hacia la derecha, tendremos la oportunidad de rescatar a Iris, y al final nos enfrentaríamos con el jefe final, que es el Dularón, o mejor conocido como Dullahan. Siguiendo esta ruta nos llevaría a la fase 5, sin embargo hay un camino secreto. Si nos subimos en uno de los troncos y nos dejamos caer por la cascada, llegaremos a enfrentarnos contra la vampiro Carmila y su leal Laura. Al derrotarla nos llevará a la fase 5 alternativa. Por ahora tomaremos primero el camino de la derecha para ver dónde se encuentra atrapada Iris y cómo liberarla. Como se puede ver en esta parte está la estatua de una ranita. Hay que pegarle. Seguimos avanzando, derrotamos a los enemigos y en este punto nos encontramos con otra estatua de una ranita. Al final del camino hay otra estatua. La idea es que si les pegamos a estas estatuas vamos a desbloquear este camino que señalamos con la flecha roja. Este camino está lleno de enemigos, pero si somos persistentes y seguimos avanzando, llegaremos al final del camino en donde nos espera una puerta. Antes de salir por la puerta, hay que regresar por Iris. Le pegamos a la estatua de la ranita que está cerca de la puerta y regresamos hacia atrás. Al cruzar el puente podamos darnos cuenta que se ha desbloqueado una ruta secreta que nos lleva hacia abajo. Si bajamos las escaleras, nos espera un pasillo oculto lleno de tritones. Si lo cruzamos, llegaremos a una puerta tras la cual se encuentra atrapada la última doncella que nos faltaba por rescatar, Iris, la hija del doctor de la aldea. Encontramos a Iris abatida en su cama. Sus ojos se llenan de alegría cuando se da cuenta de que han venido a rescatarla. Iris se da cuenta que su salvadora está herida. María dice que está bien, pero Iris insiste, le dice que su padre es doctor mientras corta un trozo de su manga para vendar a María. Ambas quedan muy contentas y agradecidas. Iris se despide diciendo que tenga cuidado. Después de rescatar a Iris, tendremos que regresar y continuar hasta llegar con el jefe final, que es un jinete sin cabeza con una lanza enorme conocido como el Dullahan. Dullahan tiene varios ataques. En uno nos dará 2 estocadas con su lanza. Podemos atacar y escapar para evitar sus ataques.
Otro ataque del Dullahan es que avienta su cabeza hacia el aire, la cual cobra vida y empieza a volar y a perseguirnos. Si vemos que Dullahan clava su lanza en el suelo, debemos tener cuidado porque una serie de enormes picos saldrán del suelo, por lo que hay que estar o lejos o saltar y huir para evitar que nos lastime. A veces después de hacer esto, Dullahan salta hacia nosotros para intentar clavarnos en su lanza. A este jefe recomendamos atacarlo rápido para acabarlo pronto y que no se nos complique. Al vencer a Dullahan, pasaremos a la fase 5, sin embargo existe una fase 5 alternativa. Para desbloquearla, nos iremos por la otra ruta secreta que mencionamos al principio de la fase 4 alternativa, en donde tomaremos el camino secreto de la cascada. Para esto, saltamos en uno de los troncos y nos dejamos caer por la cascada. Esta ruta secreta es muy importante porque nos llevará a los muelles ocultos, que es la fase 5 alternativa. Al iniciar el descenso, una misteriosa ave azul nos recibe con una caja que si golpeamos nos dará muchos corazones e ítems. Después, 5 esqueletos tratarán de derribarnos con sus lanzas, aparecerán unos tras otros y abusados porque en algún momento aparecerá nuevamente el ave azul, pero esta vez con un cartel de madera en sus garras. Cuando la veamos tendremos que saltar del tronco e irnos hacia la derecha para caer en una plataforma y evitar caernos al vacío. El cartel que trae el ave entre sus garras era una advertencia y dice en japonés la frase Shino Keikoku, que tiene 3 significados: peligro de muerte, valle de muerte y belleza de muerte. Seguimos avanzando y en la siguiente escena nos espera el barquero. El barquero está basado en Caronte, el barquero del inframundo de la mitología griega. El barquero nos ayudará a continuar nuestro camino y al final nos enfrentaremos con el jefe final, que es la vampiro Carmila y su leal Laura. En el episodio anterior ya platicamos sobre cómo vencer a estas vampiresas, por lo que te invitamos a darte una vueltecita por los otros episodios de nuestra guía completa para que veas qué te encuentras. Fase 5 alternativa. Escalofrío. A esta fase también se le conoce como los muelles ocultos. Tiene muy buen nivel, está súper entretenida de pasar y es simplemente un puente hacia la fase 6, que es en donde enfrentamos a Shaft y a los guardianes, 4 bestias tomados de los primeros Castlevanias y de los cuales ya hemos platicado en episodios anteriores. Y amigos y amigas, eso prácticamente es todo, lo hemos logrado. Si hemos seguido la guía hasta este punto, ya tendremos el 100% completado del juego. Solo bastaría pasarlo con María y con Richter Belmont otra vez para desbloquear su final alternativo. Si pasamos el juego con María y vencemos a Drácula, nos daremos cuenta, primero, que al enfrentarlo es mucho más fácil de vencer gracias a las habilidades de María, y segundo, que la animación, que la historia es bastante similar. Drácula prácticamente dice lo mismo, pero ahora es María quien le responde y la verdad que los diálogos son muy graciosos. Hasta el gatito le gruñe a Drácula y bueno, el final es prácticamente el mismo. Los espíritus son liberados del castillo del demonio de Drácula, pero es ahora María quien ve desde lo lejos el castillo. María acompañada de todos sus animalitos, su dragón, su tortuga, su ave y su gatito. Durante la escena de créditos finales, pasa María caminando y sus animalitos aparecen en el cielo, y si lo pasamos nuevamente con Richter Belmont, vemos que la única diferencia será que en el final completo, ahora sí, las doncellas que rescatamos aparecen en el cielo, y ahora Richter cabalga un carro en lugar de un caballo. Muchas gracias amigos y amigas por acompañarnos en esta guía completa de Castlevania Rondo of Blood, que gracias a Dios y a ustedes fue posible realizar. Este es el capítulo final de esta guía, pero te invitamos a seguir viendo nuestros programas porque vienen en camino muchos análisis y guías que mi hermano y yo estamos preparando y estamos seguros que te encantarán. Gracias a Dios y nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Hasta la próxima!